a la práctica a resolverlo con medidas concretas. Yo no voy a utilizar esta tribuna porque excede el marco de esta tribuna a hablar de los problemas que hoy hay en la Argentina al federalismo o al unitarismo fiscal. Lo digo en todos lados, no se puede vivir en una Argentina en donde el 76% de los recursos siguen quedando en el gobierno federal y solo se distribuye el 24%. Es una de las grandes debates que nosotros nos debemos, porque en definitiva, si al final del camino una lluvia que antes era una simple lluvia y que ahora se convierte en un vendaval y genera una inundación, es el intendente el que tiene que salir a resolver la cuestión. Si antes un pequeño viento ahora es un huracán por efecto del fenómeno, es el intendente el que tiene que resolver los árboles caídos y todos los problemas. Si en lugares de mi provincia, lo que antes eran pequeñas granizadas, se convierten ahora en piedras, en la visión de una pelota de ping-pong o de una fruta, son los intendentes, y de esto yo les podría escribir un libro, porque fui intendente de San Rafael, una zona de granizo, el que tiene que salir a la calle y demás. Entonces, creo que ha llegado la hora de que el cambio climático, la crisis climática, las consecuencias del cambio climático, forman parte de una agenda nacional de Estado. Y en esto también, en el Congreso de la Nación, estamos en falta, porque así como en la Comisión de Energía, innumerable cantidad de proyectos que están esperando, en la Comisión de Medio Ambiente está esperando uno que a mi juicio es el más importante de todos, que es la creación de la Agencia Nacional de Cambio Climático, la Agencia Federal de Cambio Climático, que es la que puede, desde el gobierno nacional, establecer las pautas para luego bajar al territorio, a los gobiernos locales, no solamente con presupuesto, sino que es con una infinidad de aportes estatales para que este sea un tema central. En definitiva, lo que uno pretende decir es que este es un problema de alcance global, pero con consecuencias de impacto local. Entonces, es necesario en la Argentina crear ese programa federal y esa agencia federal que estimule a los gobiernos locales en un doble sentido. Introduciendo primero medidas concretas en favor de un entorno más sostenible y de adaptaciones necesarias para emitir menos, y en segundo lugar para que se den un plan de resiliencia urbana y que estén preparados para las cada vez más recurrentes situaciones de emergencia debido al cambio climático. En algunas provincias, en algunas ciudades, esto ya se está llevando a cabo. Yo quiero, así como recién se me ha declarado huésped de honor o visitante de honor, cosa que agradezco, quiero hacer un homenaje a ciudades como las de Santa Fe y acá en Resistencia. Acá en Resistencia el gobierno comunal de la ingeniera Ayala ha llevado adelante políticas concretas vinculadas a estas cuestiones. Pero es necesario entonces que cada localidad sepa los riesgos que enfrenta, que disponga de personal entrenado, que tenga una cadena de comunicación clara en la emergencia, dispositivos de intervención, obviamente un plan claro de contingencia. Yo creo que hay 4 condiciones en la mirada del Estado, en la mirada que tengamos cada uno de nosotros del Estado, para mitigar los efectos del cambio climático. Un Estado equilibrado, un Estado moderno, un Estado comprometido y un Estado que planifique. En los últimos años, vuelvo a los desequilibrios, y sin cansar mucho, el sistema federal argentino ha sido desequilibrado, no solamente respecto a las cuentas, respecto a los recursos, sino que creo que ha habido un desequilibrio respecto a las finalidades de corto plazo. Nosotros hemos vivido un sistema federal de corto plazo, un sistema federal de emergencia, un sistema federal que quizás tiene mucho que ver con la crisis emergente del 2001-2002, pero que ya han pasado muchos años de esto y creo que hubo suficientes muestras de recuperación como para que nosotros también recuperemos un sistema federal de alcance de mediano y largo plazo. Hay 3 factores, o la distribución de 3 factores que me parece que tienen que ver en esto: el poder de decisión, la responsabilidad de gestión y los recursos fiscales, y en esto hay un fuerte debate que, insisto, que es un año electoral, nosotros nos tenemos que dar. Y esta es una cuestión que es algo más que política y administrativa. Esto es un condicionamiento central en las políticas públicas locales. Alta responsabilidad, lo saben los intendentes,
baja capacidad de respuesta. Alta responsabilidad y baja capacidad de respuesta. Y mientras nosotros no resolvamos esta ecuación distorsionada, vamos a estar en problemas y sobre todo los intendentes van a vivir eso, vuelvo a la vulgaridad, ese efecto gallinero que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Algunas respuestas concretas que yo entiendo desde el Estado Nacional deben existir. Primero, la sanción de legislación marco que surja de manera consensuada entre los distintos espacios políticos, una legislación adecuada para catástrofes ambientales, para tratamiento de residuos y para energías renovables, que es la que hablaba hace un rato. El Estado Nacional, proveedor de herramientas y recursos humanos para el diseño técnico de las políticas ambientales y quien provea la gestión de financiamiento. Y por último, la inversión en ciencia, investigación y tecnología, que debe contemplar incentivos para el estudio y establecimiento de alternativas que tendan a resolver los efectos del cambio climático. Acá, un paréntesis, nosotros estamos en deuda en la articulación del sistema universitario con la aplicación industrial de los conocimientos universitarios. Hay un divorcio muchas veces entre nuestro esquema universitario y de investigación, que insisto, en muchas universidades funciona muy bien, pero que luego está desarticulado en la práctica con la aplicación concreta a los modelos territoriales como es el de los gobiernos locales. Un buen gobierno nacional, y acá permítanme que quizá haya una opinión subjetiva que me corresponde, tiene que hacer algo más que utilizar las cumbres internacionales para dejar sentado sus posiciones políticas en el mundo de los ricos contra los pobres. Que me parece bien en términos de posicionamiento político, pero hay que hacer mucho más que eso, porque las cumbres internacionales, sobre todo las cumbres de Naciones Unidas, son un escenario extraordinario para otras cosas también. Por ejemplo, para promover este tipo de legislación y de compromisos internacionales o de destino de recursos considerables que generen políticas concretas para evitar que el concepto de cambio climático se vuelva en los hechos una catástrofe ambiental. Estado moderno, previsibilidad, eficacia, coordinación interjurisdiccional, conciliación de las necesidades de la comunidad en el presente con las necesidades de la comunidad en el futuro, un Estado comprometido con igualdad real de oportunidades, ejercicio efectivo de los derechos, ordenamiento social y protección ambiental, y un Estado planificador que cambie la matriz energética que nos acompañó toda la vida, que es la matriz carburífera, y que tantos problemas no solo ambientales nos ha ocasionado, sino que hoy nos ocasiona, precisamente por haber defendido esa matriz hidrocarburífera, problemas concretos presupuestarios, problemas concretos en la economía. Si alguien quiere encontrar en la Argentina de los últimos 4 o 5 años las razones del desequilibrio económico que inclusive traen inflación, en el desequilibrio energético de haber dependido de una matriz hidrocarburífera que ahora nos obliga a importar el petróleo y el gas que no pudimos o no supimos o no quisimos explorar e incentivar en nuestra propia plataforma. Así que la matriz hidrocarburífera que a nosotros nos acompaña no es solamente mala en términos ambientales, sino que también es perversa en lo económico, sobre todo cuando hay los desequilibrios que existen, inclusive hoy en el precio internacional del barril. Fíjense que desde hace exactamente 6 meses aproximadamente, nadie habla más de vaca muerta, cuando fue una palabra que nos acompañó en el debate público, sabiendo de qué se trata o no sabiendo de qué se trata. Vaca muerta casi se transformó en un mantra en donde la política, me hago cargo porque yo también lo he hecho, la política utilizaba esto como una suerte de el dorado que teníamos en el futuro. Bueno, se cayó el precio internacional del petróleo de casi 100 a 50 el barril y ahora ya nadie más habla de vaca muerta. Fíjense los riesgos que significa depender en la matriz hidrocarburífera casi con exclusividad. Cierro. Dije al comienzo y lo reitero ahora, no es responsabilidad de un intendente o de un gobierno local detener el cambio de clima. Sí creo que es responsabilidad de un gobierno local y de un intendente ofrecer herramientas para tener una vida saludable en su comunidad, y yo alabo la presencia de todos ustedes están entendiendo ese compromiso. La Argentina debe
debe instalar el debate del cambio climático, no está suficientemente instalado, no está debidamente inserto dentro de las prioridades de la agenda pública. Recién ahora estamos, por razones de que la realidad nos está abofeteando, instalando un tema como el narcotráfico, y a mí, salvando las distancias, me parece que este flagelo narcotráfico no tiene dimensión respecto al flagelo del cambio climático y la crisis climática, que sin embargo hoy estamos empezando a hablar en la agenda pública narcotráfico, narcotráfico, narcotráfico. Ustedes verán todos los candidatos que hablamos de esta cosa, y está bien que hablamos de esta cosa porque significa tomar conciencia, pero no hacemos respecto a las consecuencias del cambio climático, y digo, salvando las distancias, pues son temas totalmente distintos, nosotros no lo hemos incorporado en la agenda. El próximo gobierno nacional debe instalar en la sociedad el tema del cambio climático, la necesidad de modificar pautas de consumo, de vida en comunidad. Se podrán tener logros económicos y se podrán tener otros éxitos, pero se sale en la misión de estadista y en la misión de Estado si esto no podemos lograr. Hay que instalar esta problemática con la intensidad que el tema merece. Y en un país que vive hoy un clima de cambio, por usar un juego de palabras, que inicia un nuevo proceso político y que debate a fondo estos temas, es nuestra responsabilidad como líderes políticos hablar de clima, porque en estos temas, como en ningún otro, se juega el futuro del país y de nuestros hijos. Y cierro con una frase de todas las que encontré, que me ha parecido muy interesante, ¿sí? Conocido el autor por otra frase muy famosa, yo tengo un sueño, ¿se acuerdan de I Have a Dream? Luther King, que dijo una vez, si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo aún plantaría un árbol. Muchas gracias.